Vamos a partir con la doctora Silvina Cooperman. Ella es médica pediatra y especialista en hemoterapia e inmunohematología argentina, reconocida internacionalmente por su labor en la gestión de bancos de sangre, tejidos y células. Es una figura clave en la medicina transfusional y la salud pública latinoamericana, destacándose en áreas como el liderazgo en el Hospital Garrahan, como directora en el Banco Público de Referencia Nacional de Sangre de Cordón Umbilical y jefa del Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Comentarles que su gestión ha sido pionera en promover la donación de sangre 100% voluntaria para las familias que no puedan eh, obtener sus donantes. Y su último nombramiento es ser elegida como directora regional para América Latina de la Sociedad Internacional de la Transfusión de Sangre, ISBT, para el periodo 2026-2030. Dejamos con ustedes a nuestra destacada doctora Cooperman con su presentación, donación de sangre más allá de la flebotomía, un compromiso. Muchas gracias, qué hermosa presentación. Gracias, Valesca, gracias a los doctores que me invitaron para estar acá. Antes de comenzar esta reunión, el doctor decía bueno, la importancia de que la Fundación para la Seguridad del Paciente se involucre en temas relacionados con la medicina transfusional, ¿no? Como que van haciendo doble clic en subtemas que en realidad para digamos, bueno, una de las instituciones de acreditación en seguridad de pacientes más reconocidas, que es la Joint Commission, tiene dentro de sus estándares aspectos críticos de la medicina transfusional, porque es una especialidad o quizá una intervención que hacemos en los pacientes que pocas veces tenemos conciencia que es un trasplante, ¿sí? Una transfusión es un trasplante. Una transfusión es una intervención símil farmacológica con la diferencia que obtenemos el producto de otro ser humano. Es un producto biológico. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en farmacovigilancia, en seguridad del paciente en relación a la administración de drogas, de quimioterapia, de antibióticos, de uso apropiado de antibióticos, y muy poquito hablamos en general con los clínicos, con los cirujanos, con los anestesiólogos, con las enfermeras de la hemovigilancia, como un aspecto fundamental con protocolos específicos que tenemos que llevar a cabo en las instituciones sanitarias. Así que yo celebro que hayan tomado este tema. Es una semana muy sensible para la especialidad porque estamos en la semana del Día Mundial del Donante de Sangre, así que es súper oportuno y los agradecidos somos nosotros que le hayan dado a este tema un espacio de tanta relevancia. Como dijo Valesca, me voy a enfocar en lo que es el primer eslabón de la seguridad de la cadena de la transfusión. Y este primer eslabón es nuestro donante de sangre. Entonces me voy a permitir compartir la presentación. Ahí pueden ver la pantalla completa. Sí, doctora. Bien. ¿Por qué le puse como nombre la evidencia de que otro modelo es posible? Porque, como dijo Valesca, yo trabajo en el Hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico que queda en Buenos Aires, en Argentina. Es un hospital de alta complejidad, donde se hacen todos los trasplantes, donde el 80% de nuestros pacientes
son pacientes oncológicos, es un hospital de referencia nacional y monovalente, solo pediátrico. Y en el año 2011 nos propusimos dejar para siempre atrás el modelo de reposición. Cuando hablamos del modelo de reposición, yo creo que acá hay muchos participantes que trabajan, ¿no?, en sistemas de sangre o en el banco de sangre, pero quizá hay participantes digamos, que tienen sus tareas en otro lugar que no sea el banco de sangre o medicina transfusional. Aquel donante de reposición es aquel donante que le pedimos a la familia que traiga. Aún en nuestra región, aún en Argentina, en Chile y en el resto de Latinoamérica, la mayoría de nuestros donantes son traídos por los pacientes. Es ese donante que viene porque le damos un formulario a la familia y le decimos tiene que traer 5 donantes para la cirugía, tiene que traer 10 donantes para el trasplante, tiene que ir trayendo donantes porque tiene que transfundirse crónicamente porque tiene una talasemia mayor. Vienen al banco de sangre, le preguntamos para quiénes donan y quedan anotados, quedan registrados para ese paciente en particular. En el Hospital Garrahan trabajábamos así, trabajábamos de alguna forma presionando a la familia para que traiga sus donantes, para asegurar que su niño, niña o adolescente pueda ser operado. Y esa era una situación bastante dolorosa, porque imagínense ustedes, yo en ese momento no era la jefa del servicio, había empezado a trabajar en el hospital en el año 2000 y venía de hacer una residencia en pediatría, y mi primer día en el banco de sangre se acerca una mamá de una niña que iba a ser operada por un tumor de riñón. Entra desesperada diciendo que vivía en una provincia, que no tenía familia, no conocía a nadie y que no sabía si iba a poder conseguir los donantes. Claro, yo en mi ignorancia, porque eran mis primeros días, me salió decirle, porque venía de la pediatría y porque lo único que había tenido en contacto con la sangre era por transfundirla, no por trabajar en un banco de sangre. Yo indicaba transfusiones y las transfusiones de alguna forma estaban para los pacientes. Pero nunca me planteé mucho de dónde salía, de dónde venían, cómo se pedían los donantes. Y bueno, entonces la madre estaba muy alterada. Obviamente todos entendemos que es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Estar acompañando a un hijo en una situación tan complicada, prequirúrgica, con la incertidumbre del pronóstico, y le dije que se quedara tranquila, que eso no iba a ser un problema, que nosotros nos íbamos a ocupar de conseguir la sangre para que su hija la tuviera en el momento de la cirugía. La madre se fue, yo lo comenté con una médica, una compañera, y claro, ahí tuve como mi primer baño de realidad. Casi más me mata. Me dijo, mirá, todo bien, pero los donantes los vas a tener que conseguir vos si no trae los donantes la mamá. Digamos, no podemos asegurar que haya sangre si los pacientes no traen sus unidades. Me quedé súper mal. Obviamente hasta que no hubo sangre, pero hasta que no pasó la cirugía, yo estaba cortando clavos, pero entendí todo. Entendí que estábamos trabajando en un sistema que era muy prolijo, muy ordenado, le pedíamos donantes, los que podían traían, los que no podían no. Cuando no teníamos sangre le pedíamos a otros hospitales. Eh, Trabajábamos con altos estándares de calidad, pero era como que había algo que no nos terminaba de cerrar, porque el sistema de reposición es completamente frágil, pero también injusto. Y acá hay digamos, acá esta diapositiva intenta hacer foco en por qué consideramos que es frágil y por qué es injusto. Es débil por donde lo miremos. Es débil porque no, digamos, no se logra mantener la autosuficiencia de la sangre con un modelo de reposición.
Por esto que expliqué, dejamos la responsabilidad en los pacientes. Hay pacientes que tienen mucha familia, muchos conocidos, tienen buenas redes sociales y nos traen donantes. Pero hay familias que no tienen esa posibilidad. ¿Y eso qué hace? Que haya una inequidad en el acceso a la sangre. ¿Qué quiere decir? Que si conozco gente y tengo familia para donar, me voy a transfundir, voy a poder, no van a posponer la cirugía, me van a dar el alta como corresponde, y si no, no lo voy a lograr. Además, el otro tema puntual es que los donantes de reposición, y esto está muy documentado, muy fundamentado, y al final de esta presentación les voy a presentar los datos del Garrahan, son menos seguros. Son menos seguros porque cuando uno le hace la entrevista predonación a todas las personas para ver si estuvo expuesta a algún factor de riesgo, probablemente no nos cuenten toda la verdad. Pero no es porque quieren hacerle un daño al paciente o son inconscientes, no, es porque no pueden darse el lujo de no donar, no pueden darse el lujo de que si no donan, no operen a su familiar. Entonces, a todo, contestan que no, aumenta la prevalencia de infecciones que se transmiten en la sangre y esto que trae dos complejidades. Una, que tenemos que descartar un montón de sangre porque la detectamos infecciosa. Y otra es el riesgo para el paciente de transfundirse una unidad de la que no detectamos infecciones, pero que está en ventana inmunológica. Es decir, el sistema es muy inseguro, muy bajo costo eficiente, porque el descarte de unidades es enorme. Esto afecta a los donantes, afecta a los pacientes, pero también afecta al equipo de salud. Aquella persona que tiene que estar en el banco de sangre distribuyendo las unidades porque todo el tiempo están pidiendo de hematología, de clínica, de cirugía, no, no tengo, no para, no, citalo hospital de día a la tarde, fíjate si la podemos posponer. Es una angustia enorme no poder satisfacer la demanda de los pacientes. Es un estrés muy grande tener este sistema en el cual el paciente está esperando la sangre y no la sangre está esperando al paciente. Entonces, si nosotros analizamos este escenario, nos dimos cuenta que debíamos intentar pasar al modelo de donación 100% voluntaria. Y hubo un punto de quiebre, y ahora casi estamos cumpliendo 15 años, porque el 14 de junio de 2011 decidimos no volver a pedirle una donante más a ningún paciente y hacernos cargo de esa responsabilidad. Así como no le pedimos a los pacientes que traigan su fentanilo, que traigan sus sábanas, que traigan su anfotericina, decidimos crear estrategias que nos permitan abastecer a los pacientes sin comprometerlos en traer donantes, tener una sangre más segura y tener sangre todos los días. ¿Cómo lo hicimos? Cuando empezó todo este cambio, ya veníamos trabajando en lo que llamamos colectas externas de sangre, sacar el banco a la comunidad, ir a las universidades, a las empresas, a las escuelas, atender a donantes voluntarios que no saben para quién donan y traer la sangre al hospital. Y ya habíamos empezado a trabajar con promotores comunitarios de la donación de sangre, gente que voluntariamente, o sea, nosotros, esto pasó en el 2011, pero desde el año 2000 empezamos a dar capacitaciones a la comunidad para que se involucren en la donación voluntaria de sangre. Cuando hablamos de los pilares, hablamos de que organizamos colectas externas, organizamos una red de promotores voluntarios, no son parte del equipo del banco de sangre. Incorporamos un proyecto educativo, lo voy a contar con más profundidad, la gestión predictiva del stock, enmarcado en un sistema de gestión de calidad y lo que más nos desafió, lo que más nos costó es
asumir el cambio nosotros mismos, cambiar conductas, cambiar hábitos y adaptarnos a un nuevo modelo hasta ese momento desconocido, ¿no? Yo digo que transformar un modelo es convencer a personas reales, cambiar rutinas arraigadas, pero además el desafío gigante de sostener la operación, porque no podíamos parar el hospital, parar las transfusiones mientras cambiábamos. Era, mientras cambiamos, sostener el abastecimiento y la seguridad de la sangre. Entonces, como le conté, el primer cambio gigante que hicimos fue acercar el banco de sangre a la comunidad, correr geográficamente nuestras operaciones, nuestra cultura, nuestra organización hacia escuelas, empresas, clubes y universidades. Esto generó un cambio enorme en el hospital porque tuvimos que cambiar la forma de trabajar. Eso fue lo más difícil, porque nosotros teníamos la hipótesis de que las personas solo donaban para quienes conocen. Nos repetíamos una y otra vez, el problema es cultural, la gente solo dona para alguien en particular. Esa hipótesis se cayó, eso no sucedió. La gente dona si uno le acerca la posibilidad de donar. La gente dona si la calidad de atención es memorable, si la experiencia es buena, si se siente bien. Lo más difícil fue cambiar a nosotros mismos, cambiar nuestros horarios de trabajo, porque no es venir a trabajar de 8 a 16 horas, vamos a las colectas en horarios que no son los habituales para un hospital, trabajar interdisciplinariamente, porque empezamos a trabajar con choferes, con gente de logística, con gente de promoción de la donación, diseñar nuevos materiales, evaluar los espacios físicos, porque en el hospital el espacio es controlado, uno tiene más certezas de lo que puede pasar, dónde pone las camillas, cómo es la temperatura, cómo es el circuito de los tubos de las bolsas, cómo se mantiene la cadena de frío. Incorporamos técnicos, porque en Argentina son técnicos en hemoterapia quienes atienden a los donantes, solamente para hacer colectas externas. Eso pasó después de muchos años. En un principio, las mismas personas que trabajábamos en el banco de sangre, trabajábamos en las colectas externas y a medida que el modelo fue evolucionando, a medida que fuimos haciendo casi una colecta por día, ahora tenemos 275 colectas anuales, logramos tener un equipo específico de personas que fueran a las colectas. El segundo pilar, como les conté, es tener promotores comunitarios de la donación de sangre. ¿Quiénes son estas personas? Siempre hay como una confusión si son del banco de sangre o son voluntarios. Son personas de la comunidad, son actores sociales, 100% voluntarios, no cobran honorarios por su trabajo. Así como hay personas que hacen trabajo voluntario en alfabetización, que están en comedores populares, que, no sé, organizan colectas ante catástrofes. Hay personas, nosotros encontramos diamantes en muchas organizaciones conmovidas por la problemática de la donación de sangre que colaboran con el hospital para hacer estas 280 colectas por año. Son actores sociales, no remunerados, pero formados. Yo le conté, bueno, este es el flyer del año pasado, ya es el curso número 25 de formación de promotores comunitarios de la donación de sangre. Tienen habilidades específicas desde su propio entorno, donde estén, ¿no? Ya le dijimos, donde trabajan, donde estudian, en los clubes, en los municipios, en las iglesias, facilitan el vínculo, son la red, el puente, ¿no? Entre la comunidad y el sistema de salud, promueven la donación voluntaria mediante acciones de sensibilización, convocatoria y acompañamiento. ¿Por qué digo esto? Porque sin promotores voluntarios de la donación de sangre hubiera sido imposible el modelo del Hospital Garrahan, no hubiera sido posible porque nosotros
teníamos en principio una sola persona dedicada a promoción de la donación, ahora son tres, pero no hubiera habido recurso humano suficiente para sostener esta estrategia. ¿Qué hace el promotor? Amplifica la voz del banco de sangre. No es lo mismo digamos, un canal de comunicación como es en el banco de sangre, que cientos de promotores compartiendo dónde se van a hacer la colecta, promocionando la donación de sangre, haciendo los testimonios. Nosotros no tenemos recursos financieros, económicos, ni de personal para poder hacer los videos que hacen nuestros promotores, los materiales de difusión que hacen estos promotores. No podríamos haberlo hecho. Estas fotos son de la última reunión que tuvimos con nuestros promotores, algunos. Cada fin de año nos reunimos con ellos y hacemos algo muy importante, que es evaluar los resultados de nuestro año, cómo nos fueron en las colectas, si tuvimos sangre suficiente. Nos dan un feedback que no podría dárnoslo nadie, de cómo estamos, de qué procedimientos hay que mejorar, de qué flujos hay que rediseñar. Nos dan un regalo, digamos, invaluable de información que nos permite revisar los procesos e ir a la mejora continua todo el tiempo. Pero además merecen conocer los resultados de su trabajo. Cuando uno le da un regalo a alguien, en realidad la satisfacción del que da es ese momento en que la persona abre y descubre lo que le regalamos, ¿no? Ese sentimiento de gratitud por la gratitud del otro, ¿no? Fíjense que estas personas nos regalan su tiempo, su esfuerzo, muchas veces recursos económicos, porque ellos mismos son, por ejemplo, los que ponen el refrigerio o el desayuno para los donantes, pero no ven el resultado de su acción, no ven ese paciente agradeciéndole, ese paciente que pudo hacer la quimioterapia, ese paciente que pasó la cirugía sin que los padres tuvieran que ocuparse de absolutamente nada en relación a la sangre. ¿Cómo mantienen esa motivación, esa mística? La mantienen por las estrategias que hacemos en el banco de sangre para hacerlos sentir visibles, agradecidos e importantes. Y eso se diseña, no es intuitivo, no es un año sí, un año no, eso se piensa. A la fecha, miren esto, tenemos un ejército de personas de la comunidad conmovidas por la donación de sangre que ayudan al hospital y a otros hospitales a tener donantes voluntarios y seguros. Yo les conté que el primer pilar fueron las colectas externas, sacar el banco a la comunidad. Es muy difícil que alguien se despierte un día y diga, ay, bueno, hoy voy a las clínicas Las Condes a donar. No sucede. Sucede cuando una persona puede donar cerca de las personas que conoce, en un ámbito no hospitalario, porque la donación de sangre no es del mundo de los enfermos, es del mundo de los sanos. Cada colecta tiene que ser una fiesta, es el acto solidario del año. El segundo eran los promotores comunitarios y el tercero es nuestro proyecto educativo. El proyecto educativo está basado en el supuesto de sensibilizar desde etapas muy tempranas para la donación de sangre, pero además terminar con una colecta externa en esa escuela, en ese jardín de infantes o en esa secundaria. Y ustedes me dicen, ¿abordan a los niños de 4 y 5 años? Sí. Y vamos a los jardines. Y esta semana justo tenemos una colecta en un jardín de infantes. ¿Fue fácil hacer eso? No. Fue muy complejo. Imagínense acercarse a una escuela y decirle a las directoras, a los profesores, que queríamos abordar con ellos dentro de la currícula educativa, como parte de conciencia solidaria ciudadana, la donación de sangre.
para sembrar la semilla de la donación en los niños y para poder además tener unidades de sangre para llevar al Garrahan. Entonces, fueron pasando los años, cada vez tenemos más escuelas. En este momento tenemos proyectos educativos en más escuelas de las que el hospital puede asumir. Entonces derivamos estas escuelas a otros hospitales para que puedan trabajarlos con ellos. En cada nivel diseñamos las actividades en función, obviamente, de las capacidades cognitivas y emocionales de cada etapa. Cuando hablamos en la etapa inicial, diseñamos con los maestros juegos, cuentos, expresión plástica, hacer el role play, digamos, construir confianza y contarles de qué se trata la donación de sangre. En el nivel primario hacemos actividades de biología de la sangre, de identificación de los miedos. En el nivel secundario nosotros decimos que es el corazón del programa porque son los líderes de la institución que después de tantos años en la secundaria empiezan a dar los talleres para nivel primario inicial de sus propias escuelas, ¿sí? Pero además es interesante la secundaria porque también se abordan temas de educación sexual integral, porque ustedes saben que muchas de las infecciones transmisibles por transfusión son por sangre o por relaciones sexuales, entonces aprovechamos y en cada nivel abordamos según la necesidad también de la escuela, ¿no? Lo vamos definiendo con ellos. Y obviamente los terciarios son las personas que tienen más de 18 años, son las multiplicadores y además son en donde encontramos donantes de primera vez. Y si le aseguramos una buena experiencia la primera vez, nos aseguramos que ese se convierta en donante para toda la vida. Tiene 4 componentes este modelo. Primero, sensibilizar emocionalmente, contarles qué es la donación, quién lo necesita, por qué se necesita, por qué aún, a pesar del avance científico y tecnológico, todavía no hemos podido encontrar sustitutos de la sangre y si no hay un donante que la dona, no hay un paciente que salva su vida. Informamos científicamente y acá viene el componente más importante que es que los niños y niñas protagonizan sí o sí una colecta real. No nos quedamos en enseñar, ¿está bien? Desde el principio del programa mi objetivo no fue solamente dar los talleres, fue dar el taller, que sean protagonistas de la difusión, de la organización, de la convocatoria y ver en la vida real como una vez por año en esa institución sus padres, sus maestros, sus directores, los vecinos del barrio donan sangre. Y es una experiencia tan significativa que en la escuela haya sillones, que haya técnicos, que haya médicos, que vean que del brazo del papá sale un tubito con sangre, que va a una bolsita y que después va al hospital. Que después de tantos años, yo ya soy una persona mayor y ya tengo más de 20 años de experiencia en este programa, vienen a donar sangre cuando cumplen 18 años. Organizan colectas en sus universidades o en los lugares donde trabajan. Entonces sí consideramos que replican el modelo. Esta es la distribución por nivel educativo. La mayoría de las instituciones son del nivel secundario, ¿sí? Pero miren, 6% vamos a inicial, vamos a jardines, 28% niños de primaria de 6 a 12 años que hacen esto. Primero hacemos un acuerdo con la escuela y acordamos qué materiales vamos a usar, cómo lo vamos a abordar, por cuánto tiempo. Luego damos los talleres, los damos nosotros, los dan los promotores comunitarios que han sido supervisados y capacitados y los dan también alumnos. Talleres in situ, pero muchas veces vienen a visitarnos al banco. Algunas escuelas, más o menos tenemos una visita por mes, y bueno, claro, también ven cómo es el circuito, qué se hace con la sangre, visitan los laboratorios, también es una experiencia inolvidable para ellos. ¿Son espectadores? No, son protagonistas.
miren que cuando uno tiene que elegir fotos les cuesta un poco, pero miren los niños del jardín dibujando botas, haciendo bombones dulces para cuando empieza la colecta, eh, dando los turnos, difundiendo por el barrio disfrazados, haciendo la ambientación del día de la colecta y llega el día de la colecta y hacen carteles y los reciben y les dan la bienvenida y termina la colecta, compartimos los resultados y nos despedimos hasta el año que viene. Nosotros intentamos tener muchas instituciones con baja frecuencia, por varios motivos. La primera es porque preferimos, vieron como siempre uno dice, preferimos que te quedes con las ganas y no que te canses. Es decir, preferimos que sigan motivados y que tengan la expectativa para que el año que viene vuelva a ser en esa institución el evento solidario del año. Segundo, no necesitamos pocos donantes que donen muchas veces, porque pocos donantes que donan muchas veces tienen el riesgo de anemia sarropénica. Queremos muchos donantes que al menos donen una o dos veces por año. Estos son los números del proyecto educativo. Hasta ahora tenemos más de 30.000 alumnos abarcados por este proyecto, 118 instituciones educativas. Entonces decimos que el conocimiento abstracto, de lo que uno puede dar en un taller, enseñar en un PowerPoint o mostrarles en un libro, se convierte en convicción apropiada e incorporada cuando el alumno es protagonista, como en el caso de este proyecto. El cuarto pilar es más puertas adentro del servicio, es una gestión predictiva del stock, es lo que nos permite no tener demanda insatisfecha o sobrestock. Ustedes saben que la sangre se vence, no tiene sentido no calcular la necesidad de atender donantes en función de la necesidad de los pacientes. Esto lo pudimos calibrar mucho más en el año 2020, cuando empezamos a atender exclusivamente por turnos. Nosotros estamos acostumbrados a ir al banco de sangre, hola, vengo a donar porque me pidieron para tal. Eso genera que no podamos atenderlo como el donante se merece, y atenderlo como el donante se merece implica que el donante quiera volver. No nos interesa tener donantes de primera vez, nos interesa tener donantes fidelizados por múltiples motivos que no vamos a abordar en esta conferencia, pero son los más costo eficientes, son los más seguros y además son los que nos permiten no insumir tantos recursos en capacitación. Son donantes que ya son responsables, son donantes que conocen el proceso de donar, son donantes que nos dicen, mire doctora, viajé a un área endémica de malaria, no voy a donar ahora, me guardo para el año que viene, o nos dicen, me das un turno para donar porque mañana me quiero hacer un tatuaje y si no tengo que esperar 6 meses. Es una comunidad que trabaja con nosotros en función de atender a los pacientes. Entonces, en 2020 incorporamos el turnero, lo que nos permite abrir o cerrar en función de las necesidades, abrir o cerrar en función de los grupos, planificar la cantidad de recurso humano que va a cada colecta, mejorar obviamente la atención y disminuir las presiones para el equipo. La incorporación del turnero permitió tener una predicción del presentismo de donantes en un 88%. O sea, cada colecta que yo planifico, tampoco es tema de esta conferencia, es una conferencia muy grande de planificación de colectas y el stock, pero cada colecta que planifico tengo muy poquita incertidumbre de la cantidad de donantes que van a venir. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener muy poca incertidumbre de la sangre que voy a tener para satisfacer las necesidades de esos días de mis pacientes. Se redujo enormemente la demora. Esto es algo obvio, es algo, digamos, como que no lo tengo que explicar, ¿no? Pero no se generan cuellos de botella. Una de las primeras digamos, de las quejas más grandes de nuestros donantes era la demora.
¿Y cómo no voy a tener demora si no sé si ahora vienen 5 y después se me vienen 25 juntos? ¿Y cómo no voy a tener disconfort del personal cuando está atendiendo a las corridas porque tiene una cola de 10 donantes esperando y no puede hacerle una buena entrevista? Y eso mejoró la calidad de atención del donante, el poderle darle más tiempo, el poderle explicar fehacientemente si tiene un motivo de diferimiento para que no se vaya frustrado, para que vuelva cuando puede venir, y aumentó significativamente la satisfacción del donante. Otro de los pilares, creo que es el quinto, es que desde muy temprano, antes de implementar la donación voluntaria, nosotros ya estábamos acreditados por un sistema internacional de calidad, que es el sistema de la Asociación Americana de Sangre, que es muy parecido a la norma CISO, con especificación muy concreta y muy rigurosa para sistemas de sangre, desde la atención del donante, digamos, el análisis, infecciones transmisibles, inmunohematología, la producción, la cadena de frío, la distribución, todos los procesos están abarcados por esta norma. Los que están acá en esta reunión de seguridad del paciente conocen mucho de sistemas de calidad y todos sabemos que si al menos tenemos 4 variables controladas, que son como si tenemos gente suficiente, si está debidamente capacitada, si está fehacientemente evaluada, si tengo una buena gestión del equipamiento, del mantenimiento preventivo, del correctivo, si el método, si los procedimientos operativos están estandarizados, si están conocidos por todo el mundo, si están actualizados y si la infraestructura de bioseguridad están controladas. Si controlo estas 4 variables, puedo decir que mi sistema funciona bastante bien y que los resultados van a ser lo que se espera para satisfacer para satisfacer tanto el producto. Ay, perdón, ¿me escuchan? No sé qué hice con mi... ¿Me están escuchando? Gracias. Sí, en un banco de sangre, trabajar con buenas prácticas de manufactura es mandatorio y necesario para garantizar que el componente sea seguro, sea trazable, sea suficiente, sea estéril. Imagínense en una colecta externa. Cuanto más volátil, ambiguo y complejo sea el contexto, más necesitamos establecer un sistema de calidad bien riguroso. Es al contrario de lo que se piensa. Intuitivamente decimos, bueno, vamos a una colecta, es una fiesta, atendemos los donantes, volvemos, le damos de... No, 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 no. Hay que movilizar equipos, insumos, personas, en contextos mucho, mucho más difíciles que el contexto controlado de un hospital. Y ahí sí tengo que hacer un agradecimiento, un reconocimiento enorme a todas esas personas que aceptaron subirse a este tren, que aprendimos en el camino. Yo he cometido muchos errores porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos y en unas, digamos, el desconocimiento nos hace tomar decisiones equivocadas, porque bueno, se hace camino al andar, ¿no? Y no había libros escritos respecto a esto. Y tuvimos que cambiar de roles, porque una cosa es estar en tu banco de sangre, atender de 7 a 12, saber dónde están tus cosas, dónde te vas a sentar, a qué hora vas a ir a almorzar. Y otra cosa es salir al terreno, con ambientes diferentes, con temperaturas diferentes, acomodando las camillas, tratando de reproducir el ámbito hospitalario afuera, en un escenario, en el patio de una escuela, en un aula, en una oficina, manteniendo la bioseguridad y la calidad de atención.
fue más difícil porque hay que tomar decisiones propias. Cuando uno está en un hospital está muy contenido por todo el contexto. No tengo, no sé, no tengo para medir la hemoglobina en este cajón, sé que lo tengo en el otro. Cuando me voy a una colecta a 100 kilómetros, si no llevé lo que tengo que llevar, esa colecta se cae. Y esto que parece tan obvio, al principio nos olvidábamos de las cosas, al principio no llevábamos lo suficiente, no teníamos backup de ciertos insumos, y eso lo fuimos aprendiendo. Aprendimos que todo el tiempo tenemos que estar, digamos, adquiriendo habilidades que no son las habilidades científicas o técnicas, sino son habilidades de comunicación, de vínculo, de reconocimiento. El trabajo con promotores comunitarios tampoco fue sencillo al principio, hasta definir el alcance del rol de cada uno, eh, alinear las expectativas que tenían los promotores a las posibilidades que tenía el banco. Y bueno, y cuidarnos mucho del riesgo de la sobrecarga, ¿no? De la sobrecarga emocional que implica estar expuesto todo el tiempo a la calidad de atención. ¿Qué pasó después de todo este esfuerzo? Miren lo que pasó. Yo les conté que en el año 2011 dejamos de pedirle a la familia y pasamos a la donación 100% voluntaria. Veníamos con un porcentaje de 30, después en 2010 aumentamos un poco, pero lo que realmente cambió la seguridad de la sangre, cambió la la posibilidad de ser autosuficiente fue la cantidad de donantes repetidos. La cantidad de donantes repetidos año tras año, que desde 2024 se mantiene en un 69-72%, que son esas personas que evidentemente se sintieron muy bien atendidas, que se sintieron muy reconocidas y que son las que vienen una y otra vez y nos permiten decir, si hoy convocamos 100 donantes, seguro que van a venir 92. Si hoy convocamos 100 donantes, seguro que de esos 92 todo va al stock porque voy a tener muy poca probabilidad de infecciones transmisibles. Y así fue. Y esto quizá es nuestro mayor orgullo. Traje 3 marcadores para mostrarles. Este es HIV. Cómo bajó la prevalencia de HIV a medida que fueron pasando los años y que fuimos teniendo donantes repetidos. Bajó estrepitosamente a partir del 2012 con la donación voluntaria y se mantuvo, incluso bajó un poquito más a partir de post-pandemia 2021-2024. Yo digo que desde el 2008 al 2010 fue la preimplementación, que es lo naranja, la consolidación del modelo, que fue cuando fuimos aprendiendo, ajustando, mejorando, la expansión, que fue cuando empezamos a tener donantes que les gustaba venir a donar, que entendían por qué venían a donar, porque, bueno, implementamos recordatorios, implementamos felicitaciones para el cumpleaños, o sea, implementamos acciones que fidelizan y después nos pudimos mantener. Lo mismo pasó con hepatitis C, bajó un 91% la prevalencia de marcadores. Lo mismo pasó con Chagas. Miren lo que es esto. Casi no tiramos unidades por infecciones. El riesgo cero en transfusión nunca existe, pero la ventana inmunológica es mucho menos. Y esto no sucedió sin tensiones. Eh, Fue difícil al principio, es más, les cuento que lamentablemente hubieron técnicos en hemoterapia, hubieron profesionales que se fueron del servicio, que tenían mucho miedo, que no entendían el modelo, que se entendía que tenían miedo, que probablemente una de las lecciones aprendidas es preparar mejor el terreno con el equipo. Mi inconsciencia hizo
que esto pasara casi de un momento a otro y quizá deberíamos haber tenido más conversaciones entre equipo, que digamos, uno tiene, al principio el voluntariado tenía más discontinuidad hasta que entendimos cómo fidelizar a los voluntarios. Bueno, el clima extenuante de la colecta, y además hay algo que me pasa a mí, que les debe pasar a todos, que los cambios políticos traen cambios de gestión, sobre todo en mi hospital, que es un hospital público, y ninguna política, ninguna intervención se considera dada. Todo el tiempo hay que fundamentar, hay que luchar, hay que explicar por qué este modelo es bueno, por qué tenemos que invertir en este modelo, y eso es un contexto en el que nos encontramos todos. Entonces, este modelo nos permitió tener sangre segura, tener sangre suficiente en este sistema que yo llamo, y que bueno, es una frase que se hizo viral, que es que la sangre espere al paciente y no el paciente a la sangre, que podemos reinventarnos todo el tiempo y adaptarnos. Somos ahora un equipo que tolera cambios, que tolera innovación, que tolera tirarse a la pileta aún sin mucha agua. Y para mí, porque me preguntan, bueno, siempre, ¿cómo cambiaste? ¿Qué cambió? Y bueno, pienso que en todos los órdenes de nuestra vida, sea profesional o personal, es algo un poco obvio, pero cambiamos cuando tenemos una incomodidad, cuando no queremos más tirar sangre, cuando queremos tener sangre suficiente, cuando no queremos presionar más a la familia, cuando somos conscientes de eso y cuando decimos, bueno, chao, esto hay que hacerlo ahora o no lo hacemos más porque el contexto ideal pocas veces se da, ¿no? Una vez se dice, bueno, no, quiero empezar, no sé, la dieta, pero no, esta semana no porque justo esta semana tengo un cumpleaños, ¿sí? No, esta semana no porque justo no tengo tiempo de... Bueno, el contexto justo, justísimo para todo, o quiero empezar una carrera, o necesito mudarme, o la decisión más grande o más pequeña, eh, en general sucede en contextos que no son los ideales, y los contextos después se van transformando en función de esa decisión. Entonces esa conciencia se convierte en urgencia, y es urgencia en posibilidad, en lo que podemos con lo que tenemos. Muchas gracias.